novio, Lucila. Sí. Porque es un salvavidas para mí. Si para crear un podcast combinamos un invitado con un tema muy interesante y 30 minutos para platicar, solo puede dar como resultado La Tertulia. Soy Jairo Reyes y aquí comenzamos. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien y estoy más que contento por otro episodio más aquí en La Tertulia. Y cómo no estarlo, digo, si ya saben que cada semana traemos por acá un tema siempre muy interesante y siempre nos acompaña una persona que pues, nos va a estar compartiendo algo de información referente a eso. Y en esta ocasión, antes de entrar al tema que vamos a platicar y que vamos a charlar, pues ya la segunda vez que me acompaña en este programa, Ever, ¿cómo estás? Muy bien, Jairo, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en La Tertulia. Sí, hombre. Un gusto estar contigo charlando. Parece que no, pero sí pasó ya buen ratito, ¿no? De la última vez que por acá platicamos. Sí, creo que fueron 3 meses o 2. Creo que sí, los 3 meses, porque creo, si mal no recuerdo, creo que fue el segundo episodio, el tercero, por ahí. Sí, o sea, fue de los primeros. Los primeritos. Ajá, entonces, tu pues ya hacía falta, ¿no? Platicar por acá. Sí. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver mucho con las fechas que estamos, pues, próximamente a celebrar. En noviembre, por ahí se acerca la festividad de la Revolución, ¿no? Festejar ese aniversario. Y se presta que platiquemos un montón de cosas, en especial por todo lo que conoces, Ever. Digo, para aquellos que no vieron el primer episodio, bueno, los primeros episodios, eres doctor en historia, o sea que conoces un montón de chismes históricos. Bueno, no un montón, algunos sí conozco. Pues ya eso es muy importante. Y justo de eso vamos a estar platicando. Vamos a tratar el tema de la historia que no nos cuentan. Y es que hay muchas cosas que luego leemos en los libros, cuando vamos a estudiar en la escuela, en la primaria, pero que luego no son tan ciertos, ¿no? O hay unas cosillas que luego no nos cuentan, que también son muy interesantes o muy curiosas de que podemos platicar. Ever, yo sé que sabes un montón de datos, así que si quieres partimos con alguno que traigas ahí muy fresco, que te haya llamado mucho la atención, que tenga referencia con estas fechas. Mira, pues la revolución pues es un hecho que a todos nos llama la atención. Bueno, a mí me apasiona la historia de la revolución. Okay. Pero sí, tienes toda la razón. Hay ocasiones en que los libros nos dicen una cosa, pero también a su vez, y más los oficiales nos esconden otras, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, hay varios datos de varios héroes de la revolución que son curiosos. Aparte de que no son muy conocidos, son muy curiosos. Por ejemplo, te voy a decir, o sea, también debo de decirlo, son datos que a lo mejor yo no he corroborado en un documento de archivo o en alguna fuente confiable, pero pues ahí está, ¿no? Y son datos que se manejan en algunas publicaciones. Por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado del iniciador de la Revolución de Francisco I. Madero. Pero hemos escuchado que fue el que redactó el Plan de San Luis, el que fue presidente por 2 años. Pero también tiene una faceta que yo pienso que algunos sí la conocen, pero muchos otros no. Él tendía a creer en esta escuela del espiritismo. Él tenía sus creencias. Él estudió en París y creo que por allá siguió la obra de un espiritista o de uno de los famosos espiritistas de aquellos años. Y cuando regresa a México, él hasta incluso creó una sociedad espiritista en Nuevo León, si no me equivoco. Se lo tomó muy en serio, entonces. Se lo tomó muy en serio. Entonces, él le decían que era un medium escribiente. ¿A qué se refiere ese medium escribiente? Pues, todos sabemos que los medium pues, son los que se comunican con los espíritus, contacto, ¿no? Con el contacto. Pues él escribía lo que le decían. O sea, tenía contacto con, no sé, espíritus o del más allá. Exacto. Y no lo hablaba, sino lo escribía. Lo escribía, o sea, ellos supuestamente le daban recados por decirle algo. Y él los escribía y a lo mejor eso era parte de su vida cotidiana, ¿no? ¿Tú crees que eso influyó para que se haya aventado a esto de la revolución entonces? Mira, no sé si haya influido, pero de que fue criticado, fue criticado. Imagínate, un personaje que está promoviendo una revolución, un cambio de régimen contra un personaje poderosísimo, porque don Porfirio tenía, no por nada tenía 30 años en el poder. Sí.
tenía un poder inmenso, don Porfirio. Y cuando sale esto a la luz de que era espiritista, pues lógicamente que los caricaturistas de aquella época en los panfletos, se lucieron con eso y hay infinidad de carteles en contra de Madero burlándose de él, de ese hobby, vamos a llamarle, ¿no? Eso sí, hay muchos carteles en contra de ese pasatiempo, vamos a llamarle. Oye, y con lo que mencionabas hace ratito, que luego tú mismo decías que luego no has tenido la oportunidad tal cual, digamos, de revisar los documentos oficiales, pero justo lo que mencionas ahorita, ¿no? Que luego todo lo que se llegaba a hacer en ese momento, hasta una caricatura, por muy sencilla que haya sido, pues ahorita es lo que nos brinda justamente la información, ¿no? Para darnos una idea de qué es lo que pasaba en ese tiempo. Claro, sí. Los archivos, una vez, precisamente en la UDNA donde te conocí, Jairo, ahí una muchacha me decía, una alumna, me decía, oiga, ¿y no se aburren los archivos? Le digo, no, todo lo contrario. Los archivos son un inmenso acervo de documentos donde ves infinidad de noticias chuscas, noticias interesantes, noticias violentas. Entonces, no tienes oportunidad de aburrirte porque lo que estás adquiriendo en conocimiento o leyendo en ese momento puede ser cualquier cosa. O sea, te puedes encontrar. Es como un chismógrafo, ¿no? Vamos a llamarle como un chismógrafo, nada más que ahora sí le das ¿cómo se dice? La característica de que es oficial. Sí, muy interesante, ¿no? Es un documento que está en un archivo, no es cualquiera, pues. Sí, muy cierto. Porque prácticamente todo lo que se hacía en aquel tiempo, bueno, y todo lo que se sigue haciendo ahorita, pues se va registrando de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y lo que estamos haciendo ahorita en unos cuantos años más, pues lo van a estar leyendo o ya ahora con el video, pues escuchando. Escuchando a otras personas y a lo mejor puede ser que a ellos se les haga interesante y hagan algo de historia, ¿no? O lo registren, lo documenten. Sí, retomando lo de Francisco y Madero, me llama la atención que si tenía este contacto con esos seres del más allá, pues muy seguramente influyeron para que haya hecho lo que hizo. Pero me da curiosidad saber cómo es que no lo alertaron, ¿no? De cuando, pues, lo iban de cuando lo traicionó Victoriano Huerta. Sí, o sea, ahí le hubieran echado la mano, ¿no? Digo, así como de hay aguas con pues esa sí, parte. puede ser, ¿verdad? Pero pues ahí son cuestiones de creencias, la verdad es cuestiones de fe. Pero pues él hizo su revolución, terminó en el 1911, pero efectivamente en el 1913, después de la traición de Victoriano Huerta, él mismo lo asesina junto con José María Pino Suárez y efectivamente nadie le avisó. Quiere decir que, o a lo mejor no lo alcanzó a escribir. Ajá, tal vez, ¿no? Seguramente. Porque en donde yo investigué un poco sobre estos datos curiosos, dicen que se comunicaba con un hermano pequeño de él y que su hermano le decía... Ese de los recados, el hermano. Exactamente. Incluso dice ahí el documento, les repito, yo no tengo la corroboración del dato, pero que incluso se llegó a comunicar con el espíritu de Benito Juárez, que a mí se me hace caray, ¿no? Sí, muy propagandístico también. Sí, también ya aprovechó la publicidad, exacto, ¿no? Ya que traía por ese lado. Me llama la atención, fíjate, o sea, entonces, por ejemplo, lo del hermano, ¿no? Que le daba los recados, supongo que también todo eso como que influyó, ¿no? Justamente a lo que llegó a conseguir. Mira, muy interesante, ¿no? ¿Y desde cuándo se formó esa asociación? ¿Seguirá vigente la asociación? No creo. No creo. Habrá cambiado de nombre. Estamos hablando de antes de 1910, ponle 1908, 7, que ya andaba por acá en México después de estudiar en París. Entonces no creo, pero pues el espiritismo yo creo que es todavía... Sí, por ahí hay algunas personas que pueden creer en eso y es respetable, ¿no? Sí, totalmente. Estuvo muy interesante ese dato. No sé si traigas por ahí alguno otro, no solamente de Francisco y Madero, sino de los demás, no sé, Francisco Villa, de Emiliano Zapata, de Carranza. ¿Qué más traes por ahí? Fíjate que de Francisco Villa traigo algunos datos, que eso sí los corroboré sobre una obra, una biografía de un historiador muy reconocido que se llama Frederick Katz. Él menciona varias anécdotas de Francisco Villa. Es una biografía muy completa que se les recomiendo si a alguien le apasiona la vida del Centauro del Norte. Esa es una obra fundamental, muy completa. Y hay varias anécdotas, pero hay 3 que me llaman mucho la atención. La primera es que el general Pancho Villa, cuyo nombre original o nombre real es Doroteo Arango,
Él lo conocemos como... Era un general de la revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen jinete. Dicen que tenía una puntería espectacular. Pero... Y que tenía varias mujeres también. Eso sí, creo que por ahí, eso sí había escuchado, creo que hasta se casó, creo que con 28, no sé si tuvo 28 esposas, algo así había escuchado. A lo mejor tuvo hasta más parejas, ¿sí? Porque pues él andaba en su campaña en el norte del país y era Pancho Villa. Te dabas, exacto, ni cuenta se daba. Pero ahí Freddy Katz dice que su esposa fue una señora llamada Luz Corral. O sea, la oficial. La oficial, vamos a decir. Y con Luz Corral suceden dos anécdotas de las que me llaman mucho la atención, que te comento. Una es cuando precisamente se va a casar, pues lógicamente que le dicen que se tiene que confesar ante la iglesia. Él era muy ajeno a la iglesia, no era un católico practicante. Entonces él, con su poder de general de división, va y platica con el sacerdote y le dice, mire, señor cura, porque me imagino que era el cura del pueblo o de la parroquia, y le dice, mire, yo me voy a casar mañana, sé que me tengo que confesar, pero si me confieso, pues duraríamos aquí 3, 4 días. Con todo lo que ha hecho. Y la boda es mañana. Entonces usted vea si me quiere confesar o no. Entonces, lógicamente que no lo confesó, pero logró casarse Francisco Villa. No, se la pintó. Sí. Pues como las y cosas yo creo como que son. con una Colt 45 en la cintura, pues el sacerdote no tuvo otro remedio más que... Sí, no, imagínate ahí. Iba a cometer otro pecado, ¿no? Otro pecado. No lo hacía. Otro dato de Francisco Villa, que también me llama mucho la atención. Ya casado, el general, el que conocemos como el mujeriego, como el macho mexicano. Sí. Entonces llega una ocasión de descanso a su casa, está con su esposa y lógicamente que él tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Y llega y está sentada una niña, que si no me equivoco tiene el nombre ahí, Freddy Katz, Micaela. Y llega y Micaela está sentada en la mesa para comer. Y voltea con su esposa Luz Corral y le dice, ¿y esta? Me imagino que como en un tono así de... ¿qué está haciendo aquí, verdad? Está haciendo, ahí se cuenta que la señora Luz le dice, ella es tu hija y va a comer con su papá. Y nuestro general, el macho, el que él mandaba y todo, callado, empezó a comer. Mira nada más, ¿no? Y ni te lo imaginas, ¿no? O sea, Claro, la verdad es que es una imagen que no, como que no cuadra con lo que luego te platican de Pancho Villa y todo lo que ha hecho y esa misma ideología, ¿no? Luego que trae hasta el machismo, creo que de ahí también puede surgir, ¿no? Mucho de lo que sí, pues a lo mejor el machismo, a los héroes, sobre todo los revolucionarios, los vemos como el prototipo de hombre mexicano, ¿no? Y a lo mejor lo hemos tomado mal, en un concepto que no era el que ellos tenían, a lo mejor. Muy a pecho, ¿no? Muy a pecho, exactamente. Y ahora, pues, el machismo es un mal social que debemos de ir erradicando porque es muy peligroso. Totalmente. Pero ahí lo curioso es eso, ¿no? La anécdota que a pesar de esa imagen de macho y del que mandaba, bueno, ante su esposa, pues tuvo que... Literalmente se cuadraba el general. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, mira, qué curioso. Incluso yo recuerdo, esto ya lo habíamos platicado ya días pasados, Ever, que mencionabas también de Pancho Villa, que esta misma imagen que luego tenías de él en cuanto a que, pues, muy macho y así como que muy hombre, muy varonil y demás, que no tomaba alcohol. No, Pancho Villa era abstemio. Incluso por ahí hay datos de que su bebida favorita era la malteada de fresa, que también es un dato que yo no he corroborado. Pero... Y que muy curioso, ¿no? También. Sí, imagínense Pancho Villa tomándose una malteada de fresa, como que dices, no cuadra la imagen, ¿no? Sí, totalmente. Tú te lo imaginas a lo mejor con un tequila, un aguardiente. Un aguardiente, sí, lo que más raspe, ¿no? Lo que más raspe, pero no, él no era abstemio. Él era abstemio, perdón. Incluso también Frederick Katz narra una escena donde ya después de que triunfan los revolucionarios, cuando van antes del 6 de diciembre, en que van a entrar a marchar en la Ciudad de México, el ejército zapatista y el villista, se juntan los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata cerca de la Ciudad de México, creo que en Xochimilco. Y ahí, pues Zapata, que sí le gustaba el alcohol, él era muy aficionado al coñac.
Sí, o sea, no se iba con el tequila ni nada, no, no. Él se iba con lo... Gustos exquisitos. Exactamente, tenía gustos exquisitos. Y le dice a Pancho Villa que le ofrece una copa de coñac. Pancho Villa en la primera ocasión le dice, no, gracias, yo no tomo. Ujú. Y Zapata le insiste, pues, diciéndole que acaban de ganar una revolución. Para festejar, nomás una, la que típica de festejar, nomás nunca una. se habían visto. Ajá. Estamos pisteando a gusto, ¿verdad? Sí, las típicas. Estamos tranquilos. Lo convence, le sirven, me imagino que su copa al general Villa. Y él cuando le da el primer sorbo, pues, era coñac. Y creo que no tenía ni coca. No me imagino. Todo peor, Entonces, pues Pancho Villa hace todo lo que tuvo que hacer para no pasar ese coñac por su garganta. Entonces, no me imagino todo lo que le caló y lo que sufrió por querer quedar bien. Pues exactamente, por querer quedar bien o por no desairar la invitación de un compañero de lucha, ¿no? O esa presión social, ¿no? Así la típica de ándale, nomás más una. Más una y nos vamos. Ajá, sí, no. Sí. Eso también está en el libro de Frederick Katz. Mira, esa escena donde Pancho Villa literalmente escupe una copa de coñac. Yo había escuchado, ya que también estabas mencionando a Zapata, yo había escuchado, porque luego no sé si te llegó a pasar a ti o te pase todavía, pero luego lo digo porque a mí sí, ¿no? Te imaginas a los revolucionarios, estas personas pues humildes o que vienen de familias pues tal vez no tan acomodadas, no tan adineradas, y que justamente esa situación es la que los impulsó a luchar por los derechos, ¿no? De la ciudadanía. Entonces te los imaginas así, ¿no? Con esta imagen de héroe. Donde, exactamente, ¿no? Y que no tienen como ningún tipo de recurso. Y yo había leído por ahí que Emiliano Zapata realmente es que venía de una familia pues más o menos acomodada, o sea, que tenían tierras, tenían ganado, justamente que luego por eso le gustaba mucho el coñac o incluso la comida francesa. O sea, así como que de una familia así, digamos, de escasos recursos, pues como que no tanto, sino que sí venía de una familia ahí más o menos. Y que luego también en cierto modo podría chocar, ¿no? Con la idea que tienes de los revolucionarios en cuanto a, pues como alguien que sí tiene, digamos, dinero, pues está luchando por alguien que no los tiene, ¿no? Entonces, también por ahí digo, yo no le he corroborado tampoco, ¿no? Pero lo llegué a leer en un artículo que también me pareció interesante, ¿no? Justamente con la imagen que luego tenemos. Sí, Zapata, pues simplemente con las imágenes que hay del general Zapata, hay una muy icónica que está él de pie, con un rifle 30-30 en una mano, con sus carrilleras cruzando el pecho y un sable. Y se le ve el traje de charro, o sea, elegante, bien, pues. bien. O sea, no era, así como bien dices tú, no era de una familia humilde. O sea, no era de los zapatistas, los de la tropa, a lo mejor sí eran de manta y de sombrero ancho de palma, pero él era elegante. Elegante. Era su traje. Dicen que era botonadora de plata, era coqueto el señor y le gustaba el coñac, le gustaba así como tú dices, la buena comida. Y eso a Zapata, pues, esa es la imagen que tenemos, ¿no? Sí. Pero pues también ahí en Zapata, lo que decíamos, ¿no? Es el ícono del macho mexicano. Sí, o sea, de hecho, sí. Bigote ancho, sombrero, bien parecido. Un hombre. Sí, el ideal, ¿no? El ideal, exactamente. Incluso te decía de Zapata que le ofreció a Villa el coñac, pero pues también a Zapata yo creo que Zapata es de los héroes revolucionarios más utilizados en otras campañas. ¿Sí? Yo pienso que Pancho sí. Villa. Yo creo que sí, porque simplemente el agrarismo bueno, no sé si es cierto. lo relaciona siempre con Zapata. Incluso hay movimientos sociales que se llaman zapatistas, que toman su nomenclatura. Pero pues también tiene sus cositas, así como tú dices, ¿no? Él fue caballerango. Antes de ser revolucionario fue caballerango. Y yo alguna vez leí un artículo, dice, cuando se dio cuenta que los caballos comían mejor que los morelenses, pues empezó a redactar el plan de Ayala. Sí. Entonces, porque sí, también era un señor también muy justo, hay que decirlo. También hay otro libro que también les recomiendo mucho, se llama Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack, y ahí también retrata algunas anécdotas, y entre ellas dice que su abuelo le dio a cuidar los títulos de su ejido,
Y cuando llega esta lucha revolucionaria, él recuerda y por eso se une a la lucha. Pero esto de los datos curiosos, no sé si recuerdas hace, que serán un poquito más, 3 años, hubo una pintura muy famosa de Zapata. Sí, que estaba montado en un caballo, ¿no? Estaba montado en un caballo, él estaba en una posición muy sugerente y estaba desnudo. Sí, Entonces, sí, la recuerdo. yo recuerdo que tuve la oportunidad de ver esa pintura en la Ciudad de México y era una pintura en un formato muy pequeño, pero fue muy polémica. Porque decían cómo iban a apuntar al general Zapata, al que estamos diciendo, al se hizo muy viral. Exacto, al coqueto, al macho, al mexicano, pintarlo en un caballo desnudo y de esa forma. Como que no va. Pero resulta que esa exposición era en contra de lo que estábamos diciendo. Del machismo. Era en contra del machismo. Entonces, yo pienso que ahí estaba la explicación, tomaron ese ícono mexicano para tratar para criticar no a Zapata, sino el estereotipo que formamos durante años. Entonces, y se deformó de alguna manera, ¿no? Porque creo que sí se la aventaron más como contra Zapata. Sí, contra Zapata. Hay algunos que ya empezaron a decir que Zapata en realidad tenía sus preferencias homosexuales. No sabemos decirle. Que en todo caso sería todo respetable totalmente. Sí, pero pues imagínate en 1910 y ahora. Como lo hubieran visto, ¿no? En todavía las personas con preferencias sexuales diferentes las señalamos, las victimizamos. Imagínate hace más de un siglo. Pues sí, yo sí recuerdo, ahora que mencionaba esa pintura, sí dio para muchísimo, la verdad, y se hizo muy, muy, muy viral justamente por esa imagen. Antes de seguir, por ahí me llama la atención, porque mencionabas, ¿no? Lo de Emiliano Zapata, que tiene como esta dualidad, en cierto modo, humana, en el sentido que no eres ni muy bueno ni muy malo, simplemente ahí vas haciendo las cosas. Me surge la duda en cuanto a Porfirio Díaz, digo, porque ahí es donde nace realmente este movimiento. Y muchos, o yo recuerdo que desde muy chiquito era así como ser como el supervillano y el malo y el dictador y todo mal. ¿Realmente fue tan malo como dicen los libros? Pues mira, don Porfirio, así bien tú dices, fue o ha sido señalado como el villano predilecto sí. de un estado que literalmente nos gobernó durante 70 años. Entonces fue una figura que formaron. Y también hay que decirlo, don Porfirio también duró 30 años en el poder, sí se religió en muchísimas ocasiones, ¿no? Exacto. Y empezó, su compadre fue presidente y tenía varios... Pero también debemos de decir que el país estaba en orden. Su lema era orden y progreso. Y ahí lo mantenía. Y ahí lo mantenía. ¿Había desigualdad? Claro que había desigualdad. Y muchísima y muy marcada. Pero la economía en México en los años porfiristas estaba bien. Introdujo muchos miles de kilómetros de ferrocarril. Construyó varios edificios en la Ciudad de México que aún están, el Palacio de Bellas Artes. Son desde su época, entonces. Hay, como se dice, construcciones porfiristas. El propio, la victoria alada de la independencia, que todos conocemos como el Ángel, el centenario de la Revolución, fue una obra de Porfirio. La economía, tanto que nos han dicho del crecimiento, él duró unos años creciendo México al 7%. Entonces, tuvo también sus aciertos, pero lógicamente que también sus desaciertos, como todo presidente. Todo presidente toma decisiones y algunos nos gustan y algunos no. Sí, darle gusto a todo está muy complicado, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Pabellón, así lo voy a decir con todas sus letras, no existiera si don Porfirio no hubiera tendido la línea de ferrocarril. Por la estación, ¿verdad? Sí, es cierto. Muy cierto. Nosotros en Pabellón somos muy revolucionarios, pero nos olvidamos de que don Porfirio puso la vía. Ironías de la vida, ¿no? Ironías de la vida, qué exactamente. Curioso. Pero por ahí hay un video donde don Porfirio se ve un señor alto, pues el bigote clásico de don Porfirio, muy elegante, él siempre. Y su voz era un poquito más aguda que la mía. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, tiene la voz muy aguda, tuvo la voz muy aguda. Rompiste mi imagen de Porfirio. Sí. Me lo imaginaba así con voz grave de villano, no Búscalo sé. en YouTube, está así creo que es el discurso donde él se despide de la que ya deja el puesto. Y por ahí está. Lo voy a investigar.
Voy a buscar en YouTube. Sí, para que escuches la voz de don Porfirio, que siempre es así como que escuchar la voz es muy difícil ya de los revolucionarios, o ver las firmas autógrafas, eso son datos que te llaman mucho la atención. Sí, de hecho. Y más porque realmente, o sea, yo sé que ya pasó mucho tiempo, pero la verdad es que como que tampoco no tanto, o sea, 100 años más o menos. Pues de la revolución en 1910 comenzó, estamos a 112 años. Fíjate, realmente, te digo, suena mucho, pero es una generación, 2 generaciones, ¿no? Prácticamente. Sí, vamos a decir 3, pero no es tanto así como tú digas. Sí, no. Como tú dices. No, la verdad no. Sí. Ever, ya casi se nos acaba la media hora. La verdad es que han estado muy chidos los datos que has traído. ¿Tienes por ahí algún otro para ir cerrando con broche de oro? Con broche de oro. Bueno, pues yo sigo con Villa y su enemistad con Carranza, por ejemplo. Ah, sí, no. Sí, no, Villa y Carranza se odiaban literalmente a muerte. Ajá, ahí sí quedó. Por ejemplo, Villa se refería a don Venustiano Carranza como el Barbas de Chivo. Así, serio? así Sí, lo tal cual. menciona en los documentos, el Barbas de Chivo. Y esa enemistad hace que Villa, por ejemplo, desobedezca una orden de Carranza, que era el primer jefe, y ataque Zacatecas. Carranza no quería que Villa tomara Zacatecas. Y él le valió y dijo, Él estaba literalmente al acecho de Zacatecas y recibe la orden de que no. Incluso Villa renuncia a la división del norte y sus generales, sus generales también le dicen, no, nos vamos con usted, y presionan a Carranza para que Villa regrese a ser general de la división del norte. Pero todavía con la orden de que no ataque Zacatecas. Y manda a otro general que se llamaba Pánfilo Natera, también es muy conocido zacatecano. Y Pánfilo Natera ataca Zacatecas, lo rechazan los federales, entonces Villa, desobedeciendo, llega a Zacatecas y abre la puerta para el triunfo de la Revolución Mexicana. mira, así como, no sé, por seguir como su instinto, su idea, o nomás llevarle la contra, tal vez. Sí, no, pues a lo mejor no llevar la contra. Ahí tenía un estratega militar muy bueno que era Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles le decía, literalmente lo asesoró muy bien. Y tomaron Zacatecas después de venir tomando Torreón, tomando Saltillo, todo el norte. Y en Zacatecas esa fue la batalla que abrió, así como dije, la puerta para que triunfaran los revolucionarios. Mira, pues sin duda, Ever, para cerrar con broche de oro, ¿no? Como lo hizo Francisco Villa en ese momento. Al Barbas de Chivo. Así está. No me imagino un documento formal donde pongan eso, pero bueno. No, hay documentos en los archivos que tú te encuentras que dices, ay, ¿es en serio? Yo encontré algún documento una vez en el AGN donde un senador de Sonora le manda una carta a Obregón diciéndole que quiere ser gobernador de Sonora. Y Obregón literalmente le contesta en un telegrama diciéndole, qué bueno que usted tenga las intenciones, sé que sirvió a la revolución, todo el rollo de comunicación, ¿verdad? Ajá. Pero póngase a las órdenes de mi compadre fulano, porque él va a ser el candidato. Y le contesta el senador, sí. Lo que usted diga, mi general, yo sé que usted nunca se va a equivocar. Yo me pongo a las órdenes de quien usted me diga. Y literalmente fue gobernador, el compadre de Obregón. Mira nada más, ¿no? Eso es lo increíble, ¿no? Que haya puesto tal cual así de, ya mi compadre, ya. Va mi compadre, no esté. No delata ya. No delata. Ever, pues vamos a terminar por el día de hoy este episodio. La verdad es que me gustó muchísimo lo que nos compartiste y pues no me resta más que agradecerte de verdad por acompañarme nuevamente. Espero que no sea la última vez. No, Jairo, ya sabes, el día que me invites yo aquí estoy con todo gusto. Bueno, conste, ya dijiste porque sí me quedé ahí picado con más datos. Yo creo que luego te invito otra vez para platicar a ver qué más sale de la historia. De la historia. Perfecto, Muy Jairo. bien. Pues lo dejamos aquí, ya saben, la siguiente semana nos vemos con un nuevo tema y un nuevo invitado, así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.